Bienvenidos a una fascinante exploración del patrimonio cultural del Perú. En este video, nos sumergiremos en la rica y diversa herencia cultural que ha moldeado la identidad única de este maravilloso país sudamericano. Desde las antiguas civilizaciones que dejaron huellas imborrables en el paisaje hasta las expresiones contemporáneas que reflejan la vibrante vida cultural peruana, descubriremos la magia que reside en el patrimonio cultural peruano. El Perú es una tierra que respira historia en cada rincón. Desde los misteriosos restos arqueológicos de las culturas preincaicas, como los Moche, Nazca y Paracas, hasta las majestuosas ciudades construidas por los incas, como Machu Picchu, el patrimonio arqueológico del Perú nos transporta a un viaje en el tiempo, revelando la destreza arquitectónica y la sofisticación cultural de las civilizaciones que poblaron estas tierras. En este viaje, exploraremos cómo el patrimonio cultural peruano no solo se mantiene vivo en museos y sitios arqueológicos, sino que también permea la vida cotidiana de las comunidades, se refleja en el arte contemporáneo y se celebra en festivales que mantienen viva la conexión con el pasado. Prepárense para sumergirse en la riqueza cultural del Perú, donde cada paso revela capítulos interesantes de su historia, tradiciones arraigadas y una vibrante expresión cultural que perdura a lo largo del tiempo. Acompáñennos en esta aventura extraordinaria. ¿Qué entendemos por patrimonio cultural? El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego resignificados, de una época a otra, o de una generación a las siguientes. Así, un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural, o deja de serlo, mediante un proceso o cuando alguien, individuo o colectividad, afirma su nueva condición. El hecho de que el patrimonio cultural se conforma a partir de un proceso social y cultural de atribución de valores, funciones y significados, implica que no constituye algo dado de una vez y para siempre, sino, más bien, es el producto de un proceso social permanente, complejo y polémico, de construcción de significados y sentidos. Así, los objetos y bienes resguardados adquieren razón de ser en la medida que se abren a nuevos sentidos y se asocian a una cultura presente que los contextualiza, los recrea e interpreta de manera dinámica. Existen tipos de patrimonio cultural. Patrimonio cultural material. La Convención de 1972 de la UNESCO para la protección del patrimonio mundial cultural y natural establece que ciertos lugares de la Tierra con un valor universal excepcional pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Es decir, tienen una importancia cultural o natural extraordinaria que trasciende fronteras y como tal, su riqueza es una herencia que se debe proteger para las futuras generaciones. Actualmente el Perú cuenta con 12 sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial, de los cuales 8 son de patrimonio cultural, 2 de patrimonio natural y 2 de patrimonio mixto, respectivamente. Zona arqueológica Chan Chan. Se ubica en la provincia de Trujillo, región La Libertad. Fue la capital política, religiosa y administrativa de la cultura chimú que dominó las etnias de toda la costa norte del Perú. El valor universal excepcional de Chan Chan reside en los extensos y planificados restos jerárquicos de esta ciudad, incluidos los restos de los sistemas industriales, agrícolas y de gestión del agua que la sustentaron. Edificada íntegramente con tierra entre los siglos V y XV. El uso diferenciado de los espacios habitables y la construcción jerarquizada de edificios expresa el ideal y complejidad política y social de su organización. En esta zona arqueológica se aprecia un área nuclear estrictamente urbana y una periférica conformada por campos cercados, huacas y humedales. Chan Chan significa un testimonio único y es la ciudad más representativa del dominio chimú donde se sintetizan y expresan 11.000 años de evolución cultural en el norte del Perú. Conserva hasta nuestros días sus rasgos monumentales y su extraordinaria ornamentación mural en alto relieve elaborada en barro. El Ministerio de Cultura del Perú, a través de su oficina descentralizada en La Libertad, tiene a su cargo la conservación y defensa de Chan Chan, que está protegida por leyes y decretos nacionales. La ciudad de Cusco. Se ubica en la provincia y región del mismo nombre. Fue la capital política, administrativa y religiosa del Tahuantinsuyo. En el siglo XV, el Inca Pachacútec rediseñó su traza urbana convirtiéndola en un gran complejo urbano que perduró como la principal ciudad del imperio hasta el siglo XVI, cuando fue transformada nuevamente por los españoles. Esta segunda transformación consistió en mantener la traza y edificios incas sobre los cuales se erigieron templos y casas señoriales, tales como el Templo de Santo Domingo en el Coricancha o la Catedral del Cusco en el Quisuercancha, propiedad del Inca Huiracocha.
entre otros inmuebles de gran importancia y valor durante el Tahuantinsuyo. Cusco conserva en la arquitectura de sus edificaciones y diseño urbano extraordinarias expresiones constructivas de ambas culturas, manteniendo su autenticidad e integridad, a pesar del acelerado crecimiento de la ciudad. La ciudad de Cusco está clasificada como Patrimonio Cultural de la Nación de acuerdo con la Resolución Suprema No. 2900, de 1972. El sitio arqueológico Chavín se ubica en la provincia de Huari, región Ancash. Se desarrolló entre los años 1500 a 550 a.C. Fue un importante centro ceremonial y religioso que atrajo gente de diversas partes del mundo andino a rendir culto a los dioses que moraban en él. Se conforma de monumentales edificaciones emplazadas sobre terrazas en torno a plazas de forma cuadrada y circular construidas con bloques pétreos finamente tallados y esculpidos. La característica más relevante de Chavín, y uno de los atributos más destacados de su valor universal excepcional, es el complejo sistema de galerías internas superpuestas en varios niveles de los edificios, que sirvió para el desarrollo de los rituales de iniciación y culto. La exquisita iconografía plasmada en piedra expresa y sintetiza la visión del mundo chavín y decora bellamente la arquitectura. El Centro Histórico de Lima, también conocido como Ciudad de los Reyes, se encuentra en el distrito de Lima Metropolitana, región Lima, Perú. Fue fundada en 1535 por el conquistador español Francisco Pizarro y es conocida por su arquitectura y urbanismo de gran importancia económica y cultural en América hispana. El Centro Histórico de Lima es un ejemplo destacado de la arquitectura y urbanismo de la época colonial española en América. Algunos de los monumentos históricos más destacados en el área incluyen Catedral de Lima, Sagrario de Lima, Palacio Arzobispal, Plaza de Armas, Plaza de la Veracruz con Santo Domingo. El Centro Histórico de Lima es también patrimonio cultural de la humanidad en riesgo, debido a los desafíos que enfrenta en términos de conservación y restauración debido a factores como la degradación natural, el cambio demográfico y la urbanización. La ciudad ha experimentado cambios significativos en su paisaje urbano a lo largo del tiempo, pero a pesar de estos cambios, el Centro Histórico de Lima sigue siendo un ejemplo importante de la arquitectura y cultura colonial española en América. El Centro Histórico de Arequipa representa la combinación de influencias nativas y características de construcción española en un terreno inestable debido a terremotos, formado por gruesas paredes, arcos, pórticos, bóvedas, patios y espacios abiertos construidos principalmente con sillar, la piedra volcánica que proviene del volcán El Misti. Las poblaciones indígenas preexistentes, la conquista y la evangelización españolas, el entorno natural y los frecuentes terremotos, son factores principales en la definición de la identidad de Arequipa. El sitio del Patrimonio Mundial consta de 49 bloques originales del diseño español. La arquitectura ornamentada en el Centro Histórico de Arequipa representa una obra maestra de la integración creativa de características europeas y nativas, cruciales para la expresión cultural de toda la región. El Centro Histórico de Arequipa es un ejemplo de asentamiento colonial, con influencias indígenas, el proceso de conquista y evangelización. El núcleo de la ciudad histórica es la Plaza de Armas, Plaza Mayor, con sus arcos, el municipio y la catedral. Integridad. El área de protección del Centro Histórico de Arequipa abarca todos los elementos representativos y las características físicas del complejo urbano y arquitectónico y su evolución histórica, que expresa el valor universal excepcional del sitio. El diseño urbano fundacional de la ciudad, sus entornos urbanos monumentales y edificios religiosos y civiles construidos entre los siglos VI y XX, conforman su carácter urbano histórico. La planificación del trazado urbano del Centro Histórico de Arequipa mantiene su originalidad y gran parte del tejido urbano que expresa el carácter mixto de la ciudad y su identidad histórica. Las técnicas de construcción con piedra volcánica y el fino trabajo escultórico de pórticos y otras estructuras en sillar también atestiguan el desarrollo tecnológico y el arte barroco que ha sobrevivido desde el siglo XVII. El Centro Histórico de Arequipa está protegido por la Constitución Nacional y por la Ley No. 28.296, Ley General del Patrimonio Cultural Nacional del 2004. La Resolución Suprema No. 2900, de 1972, declara el Centro Histórico de Arequipa como área monumental con un valor patrimonial. La ciudad sagrada de Caral Supe representa la civilización más antigua de América, y expresa el surgimiento de un estado sociopolítico, notable por su complejidad y su impacto en el desarrollo de asentamientos en todo el Valle de Supe. Su uso temprano del quipu como dispositivo de grabación se considera de gran importancia. Caral es la mejor representación de la arquitectura arcaica tardía y del urbanismo en la antigua civilización peruana.
Caral está notablemente intacta debido en gran parte a su abandono temprano y descubrimiento tardío. Una vez abandonada, parece haber sido ocupada solo 2 veces, y luego una en el llamado formativo Medio u Horizonte temprano, alrededor de 1000 a.C., y en el período de los estados y señoríos, entre 900 y 1440 después de Cristo. Como ambos asentamientos estaban en las afueras de la ciudad, no perturbaron las estructuras arquitectónicas antiguas. Además, como el sitio carecía de descubrimientos de oro y plata, hubo pocos saqueos. El sitio es parte de un paisaje cultural y natural de gran belleza, relativamente intacto. El sistema de gestión en funcionamiento es adecuado y se ha implementado un plan de gestión modificado a fines del 2008, que incluye regulaciones para garantizar la preservación y conservación de la propiedad. Las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa. Ubicadas en la costa desértica peruana a unos 400 kilómetros al sur de Lima, en el departamento de Ica, se descubrieron en 1927, y constituyen el legado más importante de la sociedad nazca, que se desarrolló hace 2,300 años. El sitio arqueológico fue asiento de los antiguos habitantes de la región que dibujaron en el suelo árido una extraordinaria variedad de figuras geométricas, de animales y divinidades, que solo pueden ser apreciadas desde lo alto, transformando la extensa costa en un paisaje cultural simbólico, ritual y social que permanece hasta nuestros días. El sistema de líneas y geoglifos, que ha perdurado intacto durante más de 2 milenios, evidencia una forma inusual de utilizar la tierra y el entorno natural que representan un paisaje cultural, aplicando una tecnología de construcción que les permitió diseñar figuras a gran escala con una precisión geométrica prominente. Hay 2 categorías de glifos. El primer grupo representa en forma esquemática una variedad de formas naturales que incluyen animales, pájaros, insectos, flores, plantas y árboles, y objetos de la vida cotidiana. El segundo grupo comprende líneas generalmente rectas que cruzan la pampa en todas las direcciones. Las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa en un área de protección, transmiten el valor universal excepcional de la propiedad, incluyendo su paisaje circundante conformando una unidad armoniosa que ha sobrevivido prácticamente inalterada a lo largo de los siglos. Las tasas de precipitación bajas determinan las características del clima del desierto y la extrema aridez que han favorecido la conservación de las líneas y geoglifos de Nazca. La creación, diseño, morfología, tamaño y variedad de los geoglifos y líneas corresponden a los diseños originales producidos durante la evolución histórica de la región y se han mantenido sin cambios. La ideología, el simbolismo y el carácter sagrado y ritual de los geoglifos y el paisaje están claramente representados, y su significado permanece intacto hasta la actualidad. La Constitución Nacional y la Ley N. Grado 28.296, Ley General del Patrimonio Cultural Nacional, son las principales normas de protección legal para las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa. Desde 1941 científicos extranjeros, especialmente la doctora María Reiche, han realizado investigaciones arqueológicas, de conservación, protección y medidas de mantenimiento de las líneas y geoglifos de Nazca. Sistema Vial Andino Capañán. Es un extenso camino inca con más de 30.000 kilómetros que conecta 6 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El Capañán fue el camino que unía ciudades, cultos y centros de producción durante varios siglos, permitiendo el intercambio de valores sociales, políticos y económicos entre las comunidades y culturas andinas. La integración del conocimiento ancestral de las comunidades y culturas andinas permitió el transporte de recursos valiosos y bienes comercializados como metales preciosos, nuyu, alimentos, suministros militares, plumas, madera, coca y textiles. El sistema vial andino jugó un papel esencial en la organización del espacio y la sociedad en una amplia área geográfica a lo largo de los Andes, donde los caminos fueron utilizados como un medio para proporcionar a las comunidades un sentido de identidad y permitir que sus prácticas y expresiones culturales continúen transmitiéndose de generación en generación. La serie de sitios inscritos del Capañán muestra la variedad de elementos tipológicos, funcionales y comunicativos que permiten una comprensión completa de su papel histórico y contemporáneo. Aunque los segmentos están fragmentados en componentes individuales, el número es suficiente para comunicar las características principales de la ruta del patrimonio. Los sitios del Capañán conservan sus características, forma, diseño y variedad de tipos arquitectónicos e ingeniería específicos. Los materiales utilizados son principalmente de piedra y tierra, con técnicas y materiales tradicionales para su reparación y mantenimiento. Se han desarrollado sistemas de gestión en cooperación con las comunidades locales, que están interesadas en actividades turísticas administradas a nivel comunitario. Algunos tramos del Capañán se encuentran en áreas sísmicamente activas, por lo que es necesario desarrollar esquemas de protección de riesgos.
El Parque Nacional del Huascarán es un área protegida ubicada en la Cordillera Blanca de la región Ancash, Perú. Tiene una importancia natural y cultural. El parque cubre una propiedad de 340.000 hectáreas y contiene una diversidad de paisajes montañosos, incluyendo 27 picos nevados que superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar, entre ellos el Nevado Huascarán, el pico más alto del Perú. El parque es el hogar de una gran variedad de especies animales y vegetales, y también cuenta con importantes restos arqueológicos de antiguas culturas. Además, el Parque Nacional del Huascarán es una reserva de la biosfera y es administrado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Sernam. El Parque Nacional del Manu está ubicado entre las regiones Madre de Dios y el Cusco, punto de encuentro de los Andes tropicales y la cuenca del Amazonas en el suroeste del Perú. Es una de las reservas naturales más importantes de la región amazónica. Se trata de una cuenca hidrográfica extensa, geográfica y económicamente aislada, a la que es difícil de acceder por lo que no ha sufrido mayores impactos humanos. Alimentado por numerosos arroyos de aguas de las montañas, el río Manu avanza a través de los bosques de las tierras bajas, antes de unirse al río Madre de Dios en el extremo sur. La propiedad se beneficia de una protección natural debido a su ubicación y se considera una de las áreas primigenias de la Amazonía peruana. Está integrada en un complejo de conservación compuesto por diferentes categorías de áreas protegidas y áreas comunales indígenas, incluyendo el Parque Nacional Alto Purus y el Santuario Nacional Megantoni. El aislamiento geográfico y la protección han favorecido al Parque Nacional Manu, en comparación con los cambios que se han producido en otras regiones de la Amazonía peruana. La historia formal de conservación empezó en 1968, cuando se declaró la Reserva Natural Manu. El Santuario Histórico de Machu Picchu se ubica en la provincia de Urubamba, región Cusco. Comprende un extenso paisaje cultural y natural localizado en diversos ecosistemas, en el que también existen otros sitios arqueológicos conectados por caminos que conducen a la ciudad inca. Machu Picchu es el sitio arqueológico inca más sobresaliente debido a su creativo diseño urbano, la belleza de su arquitectura y el fino trabajo en piedra de sus construcciones. En su planificación se aprovechó notablemente la topografía de la cima de la montaña, a la que transformó en una imponente yacta. Fue edificada en el siglo XV por el Inca Pachacútec, abandonada en los primeros años de colonia española y redescubierta en el año 1911. La arquitectura de esta ciudad inca, plasmada en sus 200 recintos, se mimetiza excepcionalmente con el maravilloso entorno natural al que se encuentra estrechamente ligado. Parque Nacional Río Abiseo. Ubicado en la provincia Mariscal Cáceres, región San Martín, fue creado en 1983 y es uno de los pocos sitios considerados Patrimonio de la Humanidad por sus valores culturales y naturales. El parque abarca una zona restringida de 274.520 hectáreas y una zona de amortiguamiento de 672.713 hectáreas, protegiendo diversos tipos de bosques y pastizales altoandinos. El parque alberga una gran cantidad de sitios arqueológicos que evidencian la ocupación humana desde la época precerámica. Los monumentos prehispánicos en el Valle de Montecristo constituyen ejemplos destacados de adaptación, evolución y asentamiento humano en los bosques de altura de la cuenca amazónica de los Andes peruanos. La propiedad posee ecosistemas y hábitats muy variados a lo largo de un enorme gradiente altitudinal, lo que la convierte en un área de gran importancia ecológica. El Parque Nacional del Río Abiseo exhibe una gran diversidad de estructuras y restos arqueológicos, incluyendo refugios rocosos, viviendas, ceremonias, producción, plataformas y almacenes, cementerios y caminos, que se han mantenido en buen estado a pesar del tiempo debido a su importancia natural y cultural para la conservación y la investigación. La ubicación geográfica, el aislamiento y la inaccesibilidad del área han contribuido a mantener intacto el Parque Nacional del Río Abiseo, así como también la autenticidad de sus restos arqueológicos. No se han producido intervenciones humanas significativas desde su abandono en el siglo XVI hasta su redescubrimiento en el siglo XIX, lo que demuestra que la diversidad de sitios arqueológicos dentro de las diversas altitudes y áreas del parque atestiguan el proceso y la continuidad histórica de adaptación, evolución y desarrollo humano. Patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio inmaterial del Perú es una rica y diversa expresión de la identidad cultural del país, que se ha forjado a lo largo de siglos a través de la interacción de diversas comunidades y tradiciones. Este invaluable legado abarca una amplia gama de manifestaciones, desde rituales ancestrales y festividades coloridas hasta prácticas artesanales y culinarias únicas. A continuación, algunas de las manifestaciones más importantes de nuestro patrimonio cultural inmaterial.
El arte textil de Taquile. La isla está situada en el altiplano andino peruano, en el lago Titicaca, y es conocida por su artesanía textil cuyos productos son usados por todos los miembros de la comunidad. La tradición de tejer en la isla de Taquile se remonta a las antiguas civilizaciones inca, Pucara y Coya, por lo que mantiene vivos elementos de las culturas andinas prehispánicas. Los tejidos se hacen a mano o en telares prehispánicos de pedal. Las prendas más características son el chullo, un gorro de punto con orejeras, y el cinturón calendario, un cinturón ancho que representa los ciclos anuales asociados a las actividades rituales y agrícolas. El turismo ha contribuido al desarrollo de la economía comunitaria, que se basa principalmente en el comercio textil y en el turismo. La población de Taquile ha crecido considerablemente a lo largo de las últimas décadas, lo que ha originado una escasez de recursos y la necesidad de importar cada vez más productos del continente. La danza de las tijeras. Se ha venido interpretado tradicionalmente por los habitantes de los pueblos y las comunidades quechuas del sur de Cordillera Andina Central del Perú. Esta danza ritual, que reviste la forma de una competición, se baila durante la estación seca del año y su ejecución coincide con fechas importantes del calendario agrícola. La danza de las tijeras debe su nombre a las dos hojas de metal pulimentado, parecidas a las de las tijeras, que los bailarines blanden en su diestra. La danza se ejecuta en cuadrillas y cada una de ellas formada por un bailarín, un arpista y un violinista representa una comunidad o un pueblo determinado. Para interpretar la danza, se ponen frente a frente dos cuadrillas por lo menos y los bailarines, al ritmo de las melodías interpretadas por los músicos que les acompañan, tienen que entrechocar las hojas de metal y librar un duelo coreográfico de pasos de danza, acrobacias y movimientos cada vez más difíciles. Ese duelo entre los bailarines, llamado atipañacuy en quechua, puede durar hasta 10 horas, y los criterios para determinar quién es el vencedor son la capacidad física de los ejecutantes, la calidad de los instrumentos y la competencia de los músicos que acompañan la danza. Los bailarines, que llevan atuendos bordeados con franjas doradas, lentejuelas y espejitos, tienen prohibido penetrar en el recinto de las iglesias con esta indumentaria porque sus capacidades, según la tradición, son fruto de un pacto con el diablo. Esto no ha impedido que la danza de las tijeras se haya convertido en un componente apreciado de las festividades católicas. Los conocimientos físicos y espirituales implícitos en la danza se transmiten oralmente de maestros a alumnos, y cada cuadrilla de bailarines y músicos constituye un motivo de orgullo para los pueblos de los que es originaria. La guaconada. Danza ritual que se representa en el pueblo de Mito, perteneciente a la provincia de Concepción, situada en la cordillera andina central del Perú. Su origen se extiende hasta la época colonial producto de la combinación de elementos españoles e incas. Esta fusión cultural creó una particular visión de las costumbres, teniendo como eje principal la integridad moral y la concepción acerca de lo prohibido. Los 3 primeros días del mes de enero de cada año, grupos de hombres enmascarados, denominados huacones, ejecutan en el centro del pueblo una serie de danzas coreografiadas. Los huacones representan el antiguo consejo de ancianos y se convierten en la máxima autoridad del pueblo mientras dura la huaconada. Ponen de relieve esta función tanto sus látigos, llamados tronadores, como sus máscaras de narices prominentes que evocan el pico del cóndor, criatura que representa el espíritu de las montañas sagradas. En la danza intervienen 2 clases de huacones, los ancianos, vestidos con atuendos tradicionales y portadores de máscaras finamente esculpidas que infunden respeto y miedo, y los más jóvenes, engalanados con indumentarias de colores y portadores de máscaras que expresan terror, tristeza o burla. Durante la huaconada, estos últimos ejecutan una serie de pasos de danza estrictamente limitados en torno a los ancianos que, debido a su edad, gozan de una mayor libertad para improvisar movimientos. Una orquesta toca diversos ritmos al compás de la timbia, un tamboril indígena. La huaconada, que es una síntesis de diversos elementos andinos y españoles, integra también nuevos elementos modernos. Solo pueden ser huacones los hombres de buena conducta y gran integridad moral. La danza se transmite tradicionalmente de padres a hijos y los vestidos y las máscaras se heredan. Esuba, los rezos cantados en Aracbut del pueblo Huachipaire del Perú. Los Huachipaires son un grupo étnico indígena que habla el idioma Aracbut y vive en el bosque tropical del sur del Amazonas del Perú. El Esuba oración cantada es una expresión de los mitos religiosos Huachiperi, realizada para curar como parte de ceremonias tradicionales como beber masato, una bebida tradicional hecha de mandioca fermentada, y la iniciación de nuevos cantantes Esua. Según la tradición oral,
Las canciones de Suwa se aprendieron directamente de los animales del bosque y se cantan para convocar a los espíritus de la naturaleza para ayudar a aliviar enfermedades o malestares o promover el bienestar. Las canciones de Suwa se interpretan sin instrumentos musicales y se cantan únicamente en el idioma Aragbut. Como tales, desempeñan un papel clave en la salvaguardia del idioma y la preservación de los valores y la visión del mundo del grupo. La transmisión se realiza de forma oral, donde el cantante enseña a los aprendices la función específica de cada canción según la dolencia que pretende curar. Sin embargo, las canciones de Suwa corren el riesgo de perderse, ya que la transmisión se ha interrumpido debido a la falta de interés por parte de los jóvenes Guachiperi, la reciente migración interna y la influencia y asimilación de elementos culturales externos. En la actualidad, solo hay 12 cantantes conocidos entre los Guachiperi. La peregrinación al santuario del Señor de Koyuriti. Aquí se mezclan elementos procedentes del catolicismo y del culto rendido a los dioses prehispánicos. Esta peregrinación comienza 58 días después de la celebración del Domingo de la Pascua de Resurrección, cuando unas 90.000 personas de los alrededores de Cusco se ponen en marcha hacia el santuario, situado en la hondonada del Sinacara. La muchedumbre de peregrinos se divide en 8 naciones, correspondientes a sus pueblos de origen: Paucartambo, Quispicanchi, Canchis, Acomayo, Paruro, Tahuantinsuyo, Anta y Urubamba. La peregrinación comprende procesiones con cruces que suben a la cumbre nevada de la montaña para luego descender, y también una procesión de 24 horas de duración en la que la nación Paucartambo y la nación Quispicanchi llevan al pueblo de Tayancani las imágenes de la Virgen Dolorosa y del Señor de Tayancani, a fin de celebrar la aparición de los primeros rayos del sol. La danza desempeña un papel fundamental en la peregrinación y se llegan a ejecutar unos 100 bailes diferentes, representativos de las diferentes naciones. El Consejo de Naciones Peregrinas y la Hermandad del Señor de Koyuriti organizan las actividades de la peregrinación, establecen sus reglas y códigos de conducta, y proporcionan la comida necesaria. Del mantenimiento del orden se encargan los pablitos o pabluchas, personajes vestidos con prendas de alpaca que llevan máscaras de animales tejidas con lana. La peregrinación abarca una gran variedad de expresiones culturales y ofrece un lugar de encuentro a comunidades asentadas a distintas alturas de la cordillera de los Andes que se dedican a actividades económicas diferentes. Conocimientos, técnicas y rituales vinculados a la renovación anual del puente Quesuachaca. El puente colgante de cuerda Quesuachaca une las dos laderas de un desfiladero del río Apurímac, situado en los Andes meridionales del Perú. Todos los años se renueva utilizando materias primas y técnicas tradicionales que datan de la época incaica. Las comunidades campesinas quechuas de Huinchiri, Chaupibanda, Chocaiwa y Coyanaquehue consideran que este trabajo en común no es solamente un medio para mantener en buen estado una vía de comunicación, sino que es también una forma de estrechar los lazos sociales que existen entre ellas. El puente se considera un símbolo sagrado del vínculo que une a las comunidades con la naturaleza y con su historia y tradiciones, de ahí que su renovación anual vaya acompañada de la celebración de ceremonias rituales. Aunque la renovación del puente solamente dura 3 días, de hecho estructura la vida de las comunidades participantes a lo largo de todo el año, ya que les permite comunicar entre ellas, reforzar sus vínculos seculares y reafirmar su identidad cultural. La renovación empieza con el trabajo de las familias de las comunidades, que cortan paja y la trenzan en sogas de unos 70 metros de largo. Bajo la supervisión de 2 maestros constructores, se entrelazan esas sogas para formar las 6 cuerdas de gran grosor que sirven de armazón al puente. Luego, los hombres de las comunidades las atan sólidamente a las antiguas bases de piedra situadas a cada lado del desfiladero. 2 maestros tejedores dirigen y efectúan después el tejido del resto del cordaje del puente, avanzando desde los 2 extremos opuestos de este. Una vez acabada la renovación del puente, las comunidades celebran la finalización de los trabajos con una fiesta. Las técnicas de tejido de los cordajes del puente se enseñan y aprenden en el seno de las familias. La fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno. Celebrada el mes de febrero de cada año en la ciudad de Puno, la festividad de la Virgen de la Candelaria comprende actos de carácter religioso, festivo y cultural que tienen sus raíces en tradiciones católicas y elementos simbólicos de la cosmovisión andina. Las fiestas dan comienzo a primeros de mes con la celebración de una misa al alba, a la que sigue una ceremonia de purificación ancestral. Al día siguiente por la mañana, tras un acto litúrgico,
se transporta una imagen de la Virgen de la Candelaria para hacerla recorrer en procesión las calles de la ciudad con el acompañamiento de danzas y músicas tradicionales. Luego, las fiestas prosiguen con la celebración de 2 certámenes en los que compiten unos 170 grupos de toda la región, que totalizan 40.000 bailarines y músicos aproximadamente. Los participantes principales en esos certámenes son los habitantes de etnia quechua y aymara de las zonas rurales y urbanas de la región de Puno. Muchas personas oriundas de Puno que emigraron de la región vuelven a esta con motivo de las fiestas de la Candelaria, lo cual contribuye a reforzar en ellas un sentimiento de continuidad cultural. 3 federaciones regionales de practicantes de este elemento del patrimonio cultural colaboran en la organización de las festividades y en la preservación de las técnicas y conocimientos tradicionales relacionados con la danza, la música y la fabricación de máscaras. La transmisión a las generaciones más jóvenes de todos esos conocimientos se efectúa mediante la organización de ensayos musicales y coreográficos, y también mediante la creación de talleres para la fabricación de máscaras. Las fiestas finalizan con una ceremonia en honor de la Virgen, un concierto y misas de despedida. La danza del Huititi del Valle del Colca es un baile popular tradicional que guarda relación con el comienzo de la edad adulta. Reviste la forma de un ritual de cortejo amoroso y suelen interpretarla los jóvenes durante las festividades religiosas que se celebran a lo largo de la estación lluviosa. Las parejas de bailarines y bailarinas se alinean en filas y ejecutan diversos pasos al compás de la música. Las bailarinas llevan trajes finamente bordados con motivos naturales de colorido vistoso y van tocadas con sombreros característicos. Por su parte, los bailarines llevan 2 faldas de mujer superpuestas, una camisa militar, un chal y sombreros con aditamentos. La representación del Huititi coincide con el inicio del ciclo de producción agrícola y simboliza el renuevo de la naturaleza y la sociedad. Esta danza consolida los vínculos sociales y la identidad de los pueblos del Valle del Colca, que compiten para presentar los mejores conjuntos de danza, renovándola así continuamente y perpetuando al mismo tiempo su carácter tradicional. Los niños y los jóvenes aprenden el Huititi mediante la observación directa, tanto en las escuelas como en las fiestas familiares celebradas con motivo de bautismos, cumpleaños y bodas. A nivel nacional, hay grupos de bailes folclóricos que también interpretan esta danza por haberla integrado en sus repertorios coreográficos. El patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo zápara. El pueblo zápara vive en una región de la selva amazónica situada entre el Perú y Ecuador. Afincados en una de las regiones del mundo más ricas en biodiversidad, los záparas son los últimos representantes de un grupo etnolingüístico que comprendía muchas otras poblaciones antes de la conquista española. En pleno corazón del Amazonas, han desarrollado una cultura oral particularmente rica en conocimientos de su entorno natural, como atestigua la abundancia de su terminología sobre la flora y la fauna y su conocimiento de las plantas medicinales de la selva. Este patrimonio cultural también se expresa a través de mitos, rituales, prácticas artísticas y de su lengua. Esta, que es la depositaria de sus conocimientos y de su tradición oral, representa también la memoria de toda la región. 4 siglos de historia marcados por la conquista española, la esclavitud, las epidemias, las conversiones forzosas, las guerras o la deforestación han diezmado a este pueblo. Sin embargo, pese a tantas amenazas, los záparas han sabido preservar con obstinación sus conocimientos ancestrales. Gracias a los matrimonios con otros pueblos indígenas, este pueblo ha logrado sobrevivir. Pero esta dispersión implica también la pérdida de una parte de su identidad. Sin duda es crucial reconocer la importancia de preservar y valorar el patrimonio cultural del Perú. Los sitios arqueológicos deben ser protegidos, las tradiciones transmitidas de generación en generación, y la creatividad contemporánea fomentada para asegurar que el legado cultural del Perú continúe enriqueciendo la experiencia humana. Nuestro patrimonio nos invita a reflexionar sobre la conexión intrínseca entre el pasado, el presente y el futuro. Es un recordatorio de la diversidad que enriquece nuestras vidas y la necesidad de apreciar, proteger y compartir estas expresiones únicas de la creatividad humana. En la encrucijada entre la historia y la modernidad, el patrimonio cultural del Perú es un faro que ilumina el camino hacia un futuro donde la herencia cultural se celebre como una fuente inagotable de inspiración y entendimiento. Llegaron gran cantidad de negros, trajeron a esta tierra su sabor, su raza,